Hola estudiantes, muy buen día. Les saludo con mucho gusto. Yo soy el profesor Juan José Vitela y en esta ocasión estaríamos trabajando la sesión número 13 de esta asignatura Historia del Arte para el programa de preparatoria. En esta ocasión, nosotros prácticamente dando como que estas últimas sesiones que son nuestro cierre formal de la materia, pues por aquí muchas de las veces el ámbito del arte llega a pasar desapercibido para nosotros en el campo de la educación básica. Sin embargo, los nuevos planes de estudio a nivel tanto estatal como federal hacen una reivindicación del concepto de arte y lo asocian mucho a nuestra identidad cultural, a nuestra identidad personal inclusive, donde el arte termina siendo una extensión más de nuestro lenguaje. En este sentido, el aspecto del arte es una manera en la que nosotros podemos, en algún sentido, expresar pensamientos, expresar convenciones lógicas, ideas, sentimientos, hombre, incluso hasta comportamientos. Nosotros por acá, durante la sesión pasada, hablábamos acerca de las primeras conclusiones en cuanto al arte, donde nosotros definíamos prácticamente cuatro aspectos, donde el arte conlleva una función para podernos responder nosotros la pregunta de qué es el arte, partimos de la función del arte. Y por aquí nos decía Gombrich, un autor, filósofo, lingüista también, que no existe el arte como tal, más bien tan solo hay artistas. Y en este sentido, la función del arte, pues es, en algún sentido también, esta oportunidad para que el individuo pueda expresar, pueda demostrar determinadas capacidades y potencialidades. Todos en algún momento, ya sea en nuestra intimidad o en nuestra interacción social, somos artistas realmente. La cuestión aquí para nosotros podernos responder y llegar a una conclusión concreta al momento de terminar este asesoramiento, pues también nos llevaría a reflexionar en una segunda línea sobre el tipo de lenguaje artístico. Y es que en este punto creo que nos queda bastante claro la diversidad de formas en la que nosotros podemos encontrar el arte. Hemos visto cómo el arte se origina hace 1200 años antes de Cristo. Hemos visto que una forma específica del arte se da con los ciudadanos helénicos, que eran los antiguos griegos, y estos muchas de las veces, pues lo que hacían eran resaltar aspectos característicos de la cultura griega. Se fueron especializando en otras líneas también, donde, bueno, rescatamos por acá los tipos de artes, las espaciales, las temporales y las mixtas o espaciotemporales, donde las espaciales son aquellas que tienen un momento, un lugar y un espacio en donde llevarse a cabo, en donde apreciarse inclusive, y ejemplos de estas pudieran ser la arquitectura, la pintura, la escultura, el grabado y un poquito más actual, la fotografía. En cuanto a las artes temporales, estas van a ser propias y características de un periodo específico del tiempo o de algún tipo de época, por así decirlo, en donde se experimentan determinados pensamientos, determinados sentimientos. Aquí en las artes temporales encontramos dos ejemplos muy característicos, lo que es la literatura y lo que es la música. Si no, hagamos un ejercicio. No es el mismo estilo de música el que escucho yo, el que me agrada a mí y el que llegan a escuchar mis papás o el que llega a escuchar mi mamá. O más allá lo llevamos, el que pueda llegar a escuchar mi abuelito o mi abuelita. Nos damos cuenta de que son artes temporales porque los ídolos de cada generación representan, declaman o expresan a través de la literatura, de sus letras, de sus escritos
y de su música, sus composiciones y sus ritmos, inclusive los estilos de baile también entrarían por aquí, pero ese es otro tipo de arte, nos queda claro. Pues vemos esta variedad, ¿no? Como también, inclusive la misma música es una forma muy característica de relatarnos el paso del tiempo. Nuevamente rescato este comentario con el que empezamos esta sesión. El arte se involucra y forma parte del campo de la lengua, del campo de la comunicación, porque es una forma muy característica, muy personal, muy individual, muy emotiva de expresar ideas, sentimientos y hasta comportamientos. Y como veíamos también en algún momento del inicio de nuestros asesoramientos de esta asignatura de historia del arte, veíamos las artes espaciotemporales, donde estas artes mixtas o espaciotemporales podían valerse de dos o más tipos de arte o bien conjugarlos, como por ejemplo, la música nos queda claro que es un arte temporal, pero la danza es un arte mixto porque es espaciotemporal. Los tipos de ritmo, las formas de movimiento y los fondos musicales o la música con la cual se baila es diferente para cada generación y para cada estilo artístico. No es lo mismo que nosotros bailemos o elaboremos una tabla rítmica que a que elaboremos un baile jazz o elaboremos un baile folclórico. Aunque están sobre la misma línea y tanto la tabla rítmica como el jazz, como el baile folclórico, formarían parte de las artes espaciotemporales, lo cierto es que sus contextos son diferentes, son distintivos. Otro tipo de arte mixto o espacio temporal sería el teatro, donde el conjunto de aspectos combinados vienen a resultar en una gran obra. En un teatro tenemos actores, pero detrás de los actores hay directores y productores. Y más allá del ámbito económico para poder llevar a cabo la obra, para hacer la difusión de la obra, para poder tenerle un sueldo a los actores, existe el vestuario, existe la escenografía, existe el script o lo que vienen a ser los diálogos o el guión. Y todo esto es una conjugación de diversas áreas del arte. A veces lo que es la escenografía involucra escultura, involucra pintura, involucra fotografía. Imaginemos que vamos a actuar una escena que se llama París de noche, donde nosotros lo que queremos en algún sentido expresar es la capacidad de amor propio para podernos relacionar con otras personas. París de noche, pues me queda claro que la escenografía que pudiéramos estar implementando para este ejercicio escénico, pues tendría que ser la Torre Eiffel, tendría que ser una mesa de café, tendría que ser de noche, qué más que en la escenografía o en la fotografía de fondo hubiera una luna llena. Y esto lo podemos hacer con un mural, lo podemos hacer con recortes o lo podemos hacer con una lona impresa. Aquí el límite va a ser la creatividad. Entonces, nosotros veíamos en las primeras, me imagino que fue en la segunda o tercera sesión, que las artes tenían una clasificación y que esta clasificación se hacía con base en los conceptos tiempo y espacio. Y por aquí, digo, no es que las tenga yo por aquí plenamente plantadas en la memoria, pero es una manera muy característica, es una manera muy típica, vamos a decirlo así, de poder nosotros definir lo que es el arte. Además de que, como lo veíamos la sesión pasada, estamos construyendo conclusiones y en la construcción de estas conclusiones, pues nos viene bastante bien hacer un rescate o hacer un recuento más bien de lo que hemos estado trabajando a lo largo de este tetramestre. Pero bueno, más allá de eso, por aquí ya trajimos información de sesiones anteriores al presente. Estamos reconstruyendo nuestro aprendizaje, estamos reorientando nuestro conocimiento y vamos por aquí también, insisto, armando como que estas conexiones lógicas que son nuestras conclusiones.
Una tercera línea sobre definir qué es el arte o poder llegar a las conclusiones en torno al arte es el estudio del contexto del arte. Y para esto nosotros en el aspecto del contexto teníamos a bien, lo mencionábamos la clase pasada, por cierto, que considerar como cuando visitamos nosotros un museo. Nosotros visitamos un museo inicialmente por curiosidad, pero una vez estando adentro, como que nos empezamos a hacer preguntas y nos ponemos a pensar sobre qué es el arte, cuándo un objeto se consideraría una obra de arte, yo puedo hacer arte, o inclusive hemos llegado a decir, yo puedo hacerlo mejor que esa pintura que está allí colgada. Pero igual, a nosotros al vivenciar como que estas experiencias o como que estos pensamientos, pues también nos vamos aclarando un poquito sobre el valor que tiene el arte, la importancia que inclusive se le puede dar a una obra y cómo por aquí este aspecto del arte que ya vimos tiene mucho que ver con el lenguaje y con la expresión, también tiene un punto de encuentro con la historia. Es por eso que en una visita al museo, nosotros siempre nos planteamos sobre cómo miramos el arte. El contexto del arte precisamente nos lleva a partir de la observación o de la contemplación a poder generar una reflexión. Cuando nosotros al observar una pintura, una escultura o una exposición completa en un museo, ya sea virtual o físicamente, se lleva a cabo un proceso de formación. Este proceso de formación, cuando nos hacemos estas preguntas, cuando reflexionamos, o más bien cuando nos maravillamos y nos sorprendemos de lo que estamos viendo, se conoce como una acción o un proceso formativo en donde nosotros estamos aprendiendo a saber mirar las obras de arte y también aprendiendo a interpretar las sensaciones que nos genera el arte. Es por eso que el contexto, siendo una tercera línea que veíamos la clase pasada, pues es también un aspecto pues de valor y de consideración. Y la última línea es básicamente el valor del arte. El valor del arte muchas de las veces puede llegar a ser incalculable en el sentido de que este valor incalculable se refiere a que el nivel de expresividad o la técnica de elaboración o la forma en la que se genera el mensaje es única y excepcional. Vuelvo a mencionarlo, en el aspecto del arte, la creatividad es el límite y el valor de la obra de arte trasciende más allá del aspecto económico. Veíamos también en la clase pasada una frase, no me acuerdo si era de Stradivarius o de Formaggio, donde nos decían que el arte es todo lo que el hombre decide llamar arte. Y nosotros como definición de diccionario en una de las primeras sesiones decíamos que el arte es una técnica aplicada y que nuevamente, pues el ser humano en su complejidad y en su perfección divina, me queda claro que esto es divino, genera diferentes vías, genera diferentes capacidades, genera diferentes métodos de poder expresar y de poder, en algún sentido, darle forma a esas ideas, a esos pensamientos, a esas emociones. Entonces, la clase pasada hablábamos de conclusiones en torno al arte en el sentido de que la historia del arte nos lleva a tener muchas coincidencias, pero también las épocas nos llevan a reconsiderar y a revalorar el significado que cada generación le da al arte. En este sentido, el día de hoy estaríamos trabajando un aspecto que se conoce como teoría y función del arte. Lo ultimito que hablábamos la sesión pasada tenía que ver con el proceso de industrialización, donde veíamos cómo por allí a mediados del siglo XIX,
principios del siglo XX, se comienza a incrementar una actividad en torno al arte, donde las personas de recursos comienzan a generar, y se vuelve una tendencia, por cierto, colecciones privadas de arte. Estas colecciones privadas de arte básicamente eran, pues, un símbolo de estatus. Voy a meter por aquí un pequeño eslogan. Hay una serie en la plataforma de HBO Max que se llama La Era Dorada o La Edad Dorada de Gilded Gilmore. Por aquí está, es como una especie de novela, pero la llaman serie. Esta novela relata una época de la historia norteamericana. En este sentido, habla de la historia de clases, de la historia aristócrata mexicana, no, perdón, este, americana, en donde, pues sí, es gente de mucho estatus, en el sentido de que este estatus, pues, habla de personas de la antigua sociedad americana. Estamos hablando de épocas entre el 1880, entre 1910. Por acá, pues, básicamente se refleja, pues, esta sociedad, vamos a decirlo así, de la alta sociedad aristócrata norteamericana. Y el arte es un tema que se deja ver. En este sentido, se ven pinturas, se ven colecciones, se ven estafas también en cuanto a la cuestión artística, y llega un momento en donde las damas de la alta sociedad se peleaban, entre comillas, por decirlo de algún modo, para poder tener o ser acreedoras a un palco en la casa de ópera. Decíamos la clase pasada, cuando hablábamos precisamente de esta época, que las colecciones privadas y las academias de arte tenían ciertas limitaciones. En este caso, las academias no permitían el acceso a las mujeres. Las mujeres comienzan a acceder a las academias de arte pasado el 1880, a principios de 1900, por así decirlo. Sin embargo, cuando se viene una época de crisis económica en Estados Unidos, comienza a aflorar la idea del patrimonio, que con eso cerrábamos la clase pasada, si mal no recuerdo. El patrimonio básicamente se convierte en lo que hoy conocemos como los museos. Y los museos inicialmente surgen a partir de la donación de colecciones privadas. Y a partir de esto, a partir del acceso libre, abierto y público de estas obras de arte excepcionales, se comienzan a formar los especialistas críticos galeristas del arte. Y también aquí, en esta misma época, el arte comienza a adquirir un valor monetario. Pero bueno, es historia. Me he extendido mucho con este comentario inicial, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de conclusiones en torno al arte y en este caso, esto que hemos estado mencionando no es la excepción. Es una forma también de nosotros llevar a cabo como que estas reflexiones finales. Vamos viendo que el arte no es ajeno a nosotros. Nosotros también estamos muy, muy inmersos y muy relacionados a lo que es el arte. Para poder resolver nosotros esta pregunta sobre qué es el arte, el concepto del arte se puede resolver a partir de las respuestas que nos va brindando a lo largo de la historia de la humanidad. Lo cierto es que la necesidad del arte ha sido una constante desde la aparición de la humanidad en este planeta. También
El arte tal cual como lo conocemos, como lo habíamos mencionado hace un ratito, no es ajeno a la historia. Es por eso que el arte tiene la necesidad de conllevar o de relacionarse con el papel que funge un historiador. Como habíamos mencionado hace un momento también en este comentario introductivo, haciendo memoria de las primeras sesiones, la Grecia clásica, pudiéramos hablar de la Grecia clásica por allí del siglo V antes de Cristo, buscaba a través del arte, junto con la filosofía, dicho sea de paso, el poder ubicar, el poder comunicar el ideal de belleza. Este arte griego clásico se puede llamar el canon clásico, donde el canon clásico, cuando hablamos de canon, y canon es una palabra que puede escuchar en matemáticas también, cuando se habla de fórmulas canónicas, nos estamos refiriendo a reglas. El arte, desde el concepto de la antigua Grecia o de la Grecia clásica, nos dice que el arte es la búsqueda del ideal de belleza. Este ideal de belleza básicamente pues exigía que las artes fueran algo excepcional. Las artes sobre las pinturas o sobre los grabados griegos podemos ver que son grabados diseñados con una precisión matemática impresionante, pero la escultura y la arquitectura básicamente fueron los cánones clásicos del arte griego. Más adelante, esta búsqueda de la belleza tendría como que sus modificaciones. A partir de esto, pudiéramos decir, de acuerdo a esta visión histórica, surgen las corrientes artísticas, porque después el arte no era la búsqueda de la belleza, el arte era la belleza en la naturaleza misma que nos rodeaba. Este concepto del arte como la búsqueda de la belleza o el canon clásico del arte se conoce como la corriente del clasismo. Y por acá pudiéramos ver resurgimientos de esta belleza en cuanto a las técnicas del Renacimiento y el neoclasismo. Aquí es donde surgen algunas corrientes en la literatura, como pudieran ser el romanticismo, que por aquí el romanticismo pudiéramos estar hablando de poemas romances, además de utilizar palabras bonitas y frases llegadoras, por así decirlo, buscaba también que matemáticamente hubiera una cierta métrica en el número de sílabas del verso y el número de versos que conformaban a la estrofa. Estamos viendo en este resurgimiento del clasismo en la época del Renacimiento cómo se repiten ciertos patrones de la Grecia clásica, donde las matemáticas, donde este diseño, esta planificación a través de la contabilización, a través de las matemáticas, vuelve a estar presente, pero en otro tipo de artes. Posteriormente, pudiéramos mencionar un segundo canon en la Edad Media. La Edad Media, como sabemos, pues es la época medieval, la época de los caballeros y de los reyes, donde después de caído el Imperio Romano, en la Edad Media, pues se genera un periodo de reivindicación ante el autoritarismo y el poderío de los romanos y se da el desarrollo del cristianismo. En la Edad Media, que pudiéramos decir, esta tiene lugar entre los siglos 7 y 14, ya de nuestra época, de nuestra era. Y entre 800 y 1500, la mentalidad religiosa condicionaba el valor de las expresiones artísticas. El arte medieval es un arte basado completamente en la creencia religiosa de las culturas. Y a través de este arte medieval, básicamente se expresa una manera de honrar a Dios, sea cual sea la creencia, sea cristianismo, sea islamismo, sea budismo, la intención del arte medieval era esta.
Pero en nuestros tiempos, a partir del siglo XIX, pudiéramos decir que se da el arte de la época contemporánea. El arte de la época contemporánea ya involucra el sentido creativo y artístico de una manera más libre. Podemos ver cómo en la Grecia clásica el arte era bastante encapsulado y básicamente no cualquiera podía elaborar arte. Tenía que ser una persona altamente preparada. En la Edad Media podemos ver que el arte, pues, estaba un poquito más balanceado hacia las creencias religiosas, por lo que el arte estaba en algún sentido también destinado exclusivamente a personas que llevasen un tipo de vida de santidad. Pero en la época contemporánea se disloca de manera definitiva, es decir, se rompe con estos canones o con estas tradiciones conceptuales en torno al arte. Surge la creatividad. Aquí, básicamente, se da un enorme ramal de movimientos y estilos artísticos, o corrientes, si lo quieres ver así, en lugar de movimientos. Comienza a surgir el pensamiento mágico y la fantasía a partir del siglo XIX, y también técnicas específicas o técnicas individualistas. Nuevamente vemos que el arte ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. En algún momento también hemos llegado a hablar del arte en la prehistoria, y aquí de manera específica estamos resaltando tres épocas históricas, en lo que es la antigüedad, la Edad Media y la Edad Contemporánea, donde nosotros vamos viendo pues estos cambios o estas reveses de timón en cuanto a la forma de llevar a cabo, de elaborar el arte. Sin embargo, de manera social, nosotros muchas de las veces nos olvidamos de que detrás del arte está una figura humana. Y esta figura humana, que es quien elabora el arte, es el artista. El artista también, así como han cambiado los conceptos de arte a través del tiempo, su consideración social también ha sido evolutiva. Podemos darnos cuenta cómo la labor artística era considerada tanto en la antigua Grecia, es decir, en la antigüedad, como en la Edad Media, una actividad artesanal. Esta actividad artesanal para estas épocas de la Edad Media y de la Edad Antigua, pues eran personas con un talento excepcional o con una capacidad excepcional, pero como su trabajo era hecho con las manos, era hecho a partir de la fuerza, pues, básicamente sus autores carecían de relevancia social. Ante este desprecio o ante esta poca consideración de lo que era la creación artística, muchas de las obras de la antigüedad terminan firmándose como anónimas. Aquí tenemos un ejemplo de esta escultura en mármol. Esta escultura se llama Apolo, es el dios Apolo representado en escultura, y pues el artista es anónimo. Como el artista, el que elabora esta figura, no es un filósofo, ni es un pensador, ni es un político o un gito de la época antigua, es preferible o la persona prefirió más que nada ofrecerla o exhibirla o donarla de manera anónima. Sin embargo, en la época del Renacimiento, estamos hablando del siglo XV y hasta entrado el siglo XVIII, por aquí, en la época media, se comienza a dar un reconocimiento de la actitud y de las creaciones del artista. En este sentido, como se lo mencionaba, pues el arte en la Edad Media es un poquito más devocional, es un poquito más religioso. Y básicamente las personas que por aquí se encargaban de elaborar este tipo de arte, pues llevaban una vida de santidad, una vida humilde, por así decirlo. Seguimos hablando también, pues, de esta carencia de relevancia social. Sin embargo, debido a la profundidad de las obras, se les daba reconocimiento, pero de carácter intelectual, a la actividad artística.
Y es así como a partir de la Edad Media ya se comienza a reconocer a la persona con esta capacidad de crear como artista. Entonces, no siempre las personas que elaboraban arte eran llamados artistas. Comienzan a ser llamados artistas a partir del siglo XV. Comienzan a tener un poquito más de reconocimiento, un poquito más de relevancia. Imagínese, en la antigua Grecia, una escultura como la de Apolo que la haya hecho un esclavo. El dueño o el amo no iba a permitir que su esclavo fuera conocido o reconocido como alguien, por así decirlo, con la capacidad de elaborar obras a detalle. Insisto, como no era algo considerado, era una actividad artesanal, básicamente no tenía relevancia social lo que elaboraban pues los artistas de la época. Igual pensemos en las pirámides de Egipto. Las pirámides y la esfinge tienen una serie de tallados y una serie de detalles donde, pues bueno, sí nos quedamos como que con muchas preguntas sobre de qué manera lo hicieron y cómo movieron los bloques y cómo construyeron y cómo levantaron el peso si no había grúas, pero también encontramos arte muy detallado, pero era elaborado por esclavos. Algo que también es importante tener en el radar, por así decirlo, es sobre el proceso en cómo nosotros interpretamos y observamos una obra de arte. En este sentido, si nos quisiéramos proponer a aprender a mirar una obra de arte, nosotros tendríamos que estar llevando a cabo un proceso. Este proceso es el proceso de contemplación y reflexión. Para esto, es de nuestro interés interpretar el lenguaje artístico del artista, es decir, saber leer la obra de arte, para también tener una buena interpretación de la mirada sobre una obra de arte, pues es importante conocer la morfología con la que construimos el lenguaje artístico. La morfología va a ser diferente si se trata de una obra en forma de arquitectura, de una obra en forma de escultura o pinacoteca, de una pintura o de una fotografía. Las formas de artes también conllevan una serie de lenguajes artísticos diversos. Y creo que nos queda claro también, es importante valorar el contexto histórico en el que se desarrolla la obra de arte. Un espectador que ha sido formado y que aprende a mirar las obras de arte se convierte en un receptor consciente, se convierte en una persona con una capacidad empática y de comprensión en torno a las obras de arte. Es por eso que si esto a usted le interesa, para poder aprender a interpretar, a valorar y a apreciar el arte, debe de ejercitar, primero que nada, su mirada y segundo que posterior, formar su mirada. ¿Cómo vamos a ejercitar la mirada? Reconociendo contextos históricos, identificando las diferentes formas en las que construimos el arte y cómo vamos a formar la mirada, pues a partir de la interpretación del lenguaje artístico. A las personas que les gusta el arte, la mayor parte de las veces también son aficionados a elaborar o a diseñar aspectos relacionados a ese estilo de arte. Y por último, para finalizar con nuestra sesión del día de hoy, la teoría y función del arte abarca 5 aspectos específicos en torno a este ejercicio. El arte y la creación artística, la naturaleza de la obra de arte, la obra y el estilo artístico, la clasificación de las obras de arte y la función de la obra de arte. Hablar de teoría y función del arte es hablar de una, vamos a decirlo así, visión 360 de la interpretación, de la expresión y de la apreciación
de las obras artísticas. Hablar de teoría y función del arte también es hablar del estudio de los principios que guían la creación y la apreciación artística, así como las diversas formas en que el arte puede llegar a impactar no solo al individuo, no solo a una persona, sino a una sociedad en general. Creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy con una conclusión más en torno al arte, y es que el arte no es como la antigüedad o en la Edad Media, de que el arte no solo busca la belleza estética, sino que ya un poquito más acercado a nuestra edad contemporánea, a nuestro aquí y ahora, el arte también cumple funciones como la expresión emocional, la comunicación, el despertar la reflexión crítica y la transformación social. Y es que muy probablemente cuando vemos una obra de arte, no nos habíamos llegado a preguntar qué quiso decir el autor, qué quiso decir el artista o qué me quiere dar a entender el autor o el artista de esta obra de arte. Eso también es parte del diseño creativo del artista. Y bien, por aquí nosotros estaríamos concluyendo con nuestra sesión del día de hoy. Recordemos por acá que el objetivo de la sesión del día de hoy, pues era precisamente el abordar la teoría y la función del arte. Me da un poco de nostalgia porque nos encontramos prácticamente en las últimas sesiones de asesoramiento, entonces prácticamente estamos ya acotando, ya llegando al cierre de este asesoramiento. Y en las próximas sesiones que nos quedan, que son alrededor de 2, 3 máximo, por aquí ya les dejaré en un mensaje cómo quedaría la fecha de examen final. Pues por aquí nos quedan ver 2 aspectos nada más. El concepto de arte y creación artística, el concepto de arte y belleza y la naturaleza de la obra de arte. En este sentido, pues todo esto tiene que ver en concreto con las ideas, con los gustos de la época, pero también con la personalidad del artista y las intenciones que el artista tiene detrás de su proceso creativo. Pero bueno, esto ya sería parte como que de nuestro cierre concreto, de nuestro cierre formal. Por lo pronto, el día de hoy aquí concluimos. A lo largo de la semana, para despedirme, les comento, hemos estado enviando correos, hemos estado también por aquí, digo, siempre estamos atentos a sus comentarios, por lo que igual al término de esta sesión puede compartirme sus comentarios y yo le atenderé a la mayor brevedad posible sobre actividades pendientes, sobre tareas pendientes y sobre evidencias de apuntes. Les recuerdo que debe de tomar apuntes, ya sea de esta videograbación o bien para facilitarle un poquito la consulta y disminuir su consumo de datos. Compartimos también en archivo PDF este pizarrón electrónico que hemos estado comentando para que haga usted su pequeño resumen o haga un organizador gráfico o haga una síntesis de lo que por aquí vamos comentando y me suba la fotografía en el apartado de la publicación de la clase. Es importante que por aquí vaya usted completando estas evidencias porque recuerde que esto representa un porcentaje de su evaluación que es la asistencia y la participación. Y estas tienen una fecha de vencimiento que generalmente es una semana la que damos por aquí como que de plazo para que pueda usted elaborar pues la subida de estas evidencias. Entonces, con un cuadernito a la mano, tome apuntes, revise si por aquí tiene alguna complicación, escríbame y por aquí vamos a buscar el cómo sí para que pueda tener un buen rendimiento y aprovechamiento de las sesiones que hemos trabajado. Hasta aquí pues llevamos nosotros con esta ya publicadas 13 sesiones, entonces revisen la plataforma de Classroom qué sesiones le faltan por aquí completar para podérselas estar evaluando a lo largo de estas semanas que todavía vamos a estar por aquí activos, vamos a estar todavía compartiendo las últimas clases para estar más que preparados, más que preparadas para nuestro examen final.
Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de esta sesión. Nos vemos en la siguiente ocasión y recuerda que por aquí estoy muy al pendiente de la plataforma de Classroom, de tus comentarios y de tus correos. Entonces, cualquier cosa en la que yo te pueda apoyar, sienta la confianza de comunicarse y vamos a buscar juntos, juntas, el cómo sí. Cuídese mucho y nos vemos en la próxima ocasión.